que los planes y los propósitos de Dios, lo que Él tiene para ti, lo que Él quiere es bendecirte, darte un futuro y una esperanza llena de bendición. Pero para poder recibirlo necesitamos que nuestra fe esté fuerte. Entonces yo quiero compartirle así con el poco tiempo que tengo, ¿verdad? Yo sé que es un culto de oración, ¿verdad? ¿Cuántos sintieron la presencia del Señor? Mire, hermano, yo creo que siempre el Señor es hermoso, nos visita. Que Dios bendiga al pueblo que está dispuesto. Lo que aumenta mi fe. ¿Qué cosas aumentan mi fe? Quiero, por principio, tengo que decirle que la fe es un regalo que Dios nos ha dado. Dice la Escritura en Efesios capítulo 2 y verso 8: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. La fe, bueno, el regalo también, la salvación es un regalo hermosísimo. Ninguno de nosotros hizo nada para ser salvos más que creer. Entonces la fe es bien importante, se tiene que activar nuestra fe. Entonces esta noche yo anhelo con mi corazón que los que están acá y los que nos están viendo por medio de las redes también puedan ser activados en fe. Que sepan que el enemigo quiere matar, quiere destruir tu fe, quiere botar tu fe. Pero en el nombre de Jesús, recuérdate que es un regalo que Dios te dio, y como Dios te lo dio, nadie te lo puede quitar. Lo que Dios te ha dado, Dios te lo dio. Bueno, solo Él te lo puede quitar si tú no lo quieres, si tú lo desprecias, si no lo usas. Entonces la fe es un regalo de Dios. 1 Corintios 12:4 también dice: ahora bien, hay diversidad de dones. Le estoy hablando que la fe es un regalo, ¿verdad? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El verso 7, voy salteando algunos versos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Verso 9, dice ahí, a unos le dio, etcétera, etcétera. Y dice: a otros les dio fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu. Entonces yo quiero que vea, que entienda, que aprenda que la fe es un don. Y si usted busca, yo no lo puse acá para verlo porque no es un estudio, sino que es un devocional que quiero darle, ¿verdad? Pero la fe en griego se dice dorón, ¿verdad? Dorón, y esta palabra significa un presente, un regalo, una ofrenda. Fíjese que lo que Dios nos está dando es también, es específicamente, la palabra dorón específicamente significa un sacrificio. Claro, es entendible que por el sacrificio del Señor Jesús, usted y yo estamos hoy acá sentados escuchando el mensaje de la palabra, porque obtuvimos salvación por medio de la fe en Jesús. Entonces es un regalo. Yo quiero que usted entienda entonces qué cosas aumentan o qué cosas lo que aumenta nuestra fe. 1 Corintios capítulo 15 verso 14 dice: y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación, y vana también nuestra fe. Uy, hermano, qué importante es entonces que nosotros entendamos que por la resurrección, bueno, me voy a corregir, por el poder de la resurrección de Jesucristo, nosotros recibimos, hermano, pero una doble porción, que, hermano, una inyección poderosísima de fe. Porque, hermano, si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero como Cristo sí resucitó, aleluya, Él no quedó en la tumba, Él ciertamente murió, pero resucitó victorioso, aleluya. Y entonces ese es un empuje de fe para nosotros. Mire, cuando los discípulos, hermano, que anduvieron con el Señor Jesús, estaban todos temerosos, temblando, escondidos. El aposento alto no es un lugar para estar escondido, y ahí estaban metidos, todos miedosos. Pero el Señor Jesús se les aparece en el aposento alto. Miren, el aposento alto es un lugar de visitación de la presencia de Dios. Se les aparece con las puertas cerradas y dice: paz a vosotros.
en el aposento alto. Y cuando ellos lo vieron ya resucitado, hermano, esa fue una inyección de fe. Después salían a predicar sin temor, aunque los encarcelaran, aunque los golpearan, incluso aunque los mataban. No negaban a Jesús. ¿Por qué? Habían recibido una inyección de fe. Recuérdese, hermano, entonces el poder de la resurrección. Ahora, dice la Escritura que así, dice que el Espíritu Santo resucitó a Jesús. Así también nos va a resucitar a nosotros si es que llegamos a pasar por la muerte del cuerpo. Porque el apóstol Pablo decía aquí: yo quiero una mejor resurrección. Exegeiro, ¿verdad? Una resurrección fuera. Es decir, que cuando Cristo venga, no ver muerte, al estilo de Enoc, al estilo de Elías. Esa es la mejor resurrección. Que el apóstol Pablo decía: yo quiero esta. Yo no es que lo haya alcanzado, pero es hacia eso es lo que le tiro, eso es lo que quiero. Entonces el poder de la resurrección de Jesús a nosotros, hermanos, nos da una inyección de fe. Cuando tú sientas que el enemigo te está atacando tu fe, recuérdate, Cristo sí murió, pero está vivo, intercede por ti a la diestra del Padre, y ahí está para socorrerte, está presto, hermanos. Ahora vive adentro de tu corazón el Señor. Entonces, ¿qué nos da fe? La resurrección de Cristo. ¿Por qué? Aquí, si usted dice, lo voy a volver a leer: y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también vuestra fe. Entonces quiere decir de que la resurrección de Cristo va bien ligado a nuestra fe. Entonces, como Él resucitó, usted y yo, hermano, hoy estamos recibiendo una inyección de fe de parte de Dios. Amén. Mire, vamos a ver esta otra. Lucas capítulo 17 y verso número 5 dice: los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Entonces, ¿qué nos puede aumentar la fe? Pedírselo al Señor Jesús. Cuando usted tiene hambre, le dice: por favor, me puedes dar un poquito más de caldo, un poquito más de pozole, un poquito más de pescado, un poquito más de tamal. ¿Me das otro tamal, por favor? Aleluya. Ay, ay, ay. Entonces lo mismo podemos hacer nosotros: pedirle al Señor que nos dé. Señor, aumentanos nuestra fe. Danos más fe, Señor. ¿No le ha pasado a usted que quizás hay momentos donde su fe ha menguado un poco? Y de repente la lucha, que es la misma tal vez que tiene, la siente más fuerte. Dice: es que no voy a poder salir de este problema. Y ya ha tenido otros iguales. ¿Por qué? Porque su fe está así como la mojarra, ¿verdad? Así queriendo escapar, ¿verdad? Del anzuelo. Por eso es de que constantemente le tenemos que estar pidiendo fe al Señor. Mire, tan sencillo que es: Señor, aumenta mi fe, por favor. ¿Tiene alguna necesidad muy fuerte, específica, que duda? Señor, aumenta mi fe. Como le dijo aquel hombre, ¿verdad? Que los discípulos no pudieron sanar a su hijo. Entonces llega con el Señor Jesús. Le dice: mira, tus discípulos no pudieron sanar. No solo estaban necesitados, sino que todavía chismoseándoles que los discípulos no habían podido. Y el Señor los mira y le dice: ¿cuánto tiempo tengo que pasar todavía entre ustedes? Pero bueno, le dice: ¿crees que puedo hacerlo? Sí, Señor, yo creo. Inmediatamente después dice la misma persona que dijo: sí, Señor, yo creo, dijo: ayúdame a creer. Es decir, aumenta mi fe, pues. ¿Sabe que muchas veces nosotros hacemos alarde de fe? Y yo me imagino, por favor, porque eso no está escrito en la Biblia. Yo me imagino que cuando este hombre le dijo: sí, Señor, yo creo, el Señor lo ha de haber visto. De verdad, no le he dicho nada, pero pues, imagínese la expresión. Así lo ha de haber visto, como quien dice: me estás diciendo la verdad. Y él dijo: Señor, ayúdame a mi incredulidad, ayúdame a creer. ¿Sabe que lo mejor que nosotros podemos hacer cuando le hemos pedido que nos aumente la fe es ser sinceros delante de Dios y decirle: Señor, me cuesta creer que esto se va a resolver, pero aumenta mi fe? Y fíjese que yo aquí lo tengo, esta palabrita, mire, aumenta, es una palabra en griego, no la tengo ahí en el tema, pero se la quiero decir. Aumenta nos viene de una palabra griega que es prostitemi, que significa añadir o poner.
pero es agregar y añadir. Entonces a mí me llamó la atención, agregar o añadir, porque yo pensaba que era lo mismo, agregar o añadir. Ahora, fíjese que añadir es más o menos como cuando es hacerlo que se integre, que se haga uno, añadir. Es decir, para ponerle un ejemplo a las hermanas que cocinan, ¿verdad? Es como cuando están haciendo un pastel, ¿verdad? Usted le añade leche, huevo, harina, azúcar, un toque de vainilla, unas 3 gotitas así de color, y lo revuelve todo, ¿verdad? Dice, ¿qué pastel es ese, pastor? Y lo revuelve y todo se vuelve uno. Eso es añadir. Pero agregar es, fíjese que agregar es presentar algo nuevo a un grupo. Él se agregó. O como decir, yo en mi colección, tengo una colección de antigüedades, agrego esta nueva pieza a mi colección. Ay, hermano, entonces quiere decir que el Señor algunas veces nos añade, es decir, que nos hace uno para poder que nuestra fe esté fuerte, y otras veces nos agrega a un grupo de aquellos que ya tienen una fe fuerte y que nos ayudan a nosotros a creer también. Entonces, ¿qué cosa aumenta mi fe? Pedírselo al Señor. Mire, como este es un tema devocional, ¿verdad? Y es un tema así práctico, acompáñeme a Lucas capítulo 22 y verso 32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. No hay otra cosa que pueda fortalecer más nuestra fe o que aumente nuestra fe que la intercesión del Señor Jesús. Usted sabe que el Señor Jesús está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Está constantemente rogando por ti y por mí, por tu familia, hermano. Esa intercesión del Señor Jesús, hermano, que hizo con Pedro, es la misma que hace contigo todos los días. Yo le he rogado al Señor, le he rogado al Padre que en el momento de la crisis, en el momento difícil, tu fe no falle. Dígale al hermano que tiene a la par, el Señor ruega para que tu fe no falle. Ahora le voy a decir algo, o más bien dicho, le voy a preguntar algo. ¿Cómo puedo yo identificar esta rogativa? Si se ha cumplido esta rogativa, esta intercesión. ¿Cómo cree usted que alguien puede decir, sí se cumplió en mí esta rogativa del Señor Jesús? ¿Cómo cree? ¿Cómo? No todos al mismo tiempo, porque si no, no, pastor, tengo la máscara, mejor no me pregunte. Se lo voy a decir yo. Mire, le voy a decir algo. Hay muchas, pero le quiero decir una así específica. En las dificultades, en las cosas más difíciles que te han pasado, aquellas cosas que dijiste, no lo soporto, no puedo, el Señor estaba rogando para que tu fe no menguara, y por esa razón no te fuiste al mundo, por esa razón no te alejaste del Señor. Entonces esa rogativa sí se cumplió, sí hizo efectiva. Pero ¿por qué digo esto? Porque muchos, cuando tienen problemas difíciles, lo primero que hacen es alejarse de Dios. Mire, muchos buscan a Dios para que los ayude, y ni modo, ¿a quién vamos a buscar? Pero una vez Dios los ayuda, se olvidan del Señor. Es que en la pandemia la cosa se puso difícil, pastor, ore, envíe hermanos para que unjan mi casa con aceite, con vino, con lo que haya. Y ahora que ya, bueno, todavía está en números rojos en algunos lugares. Lo que pasa es que nosotros obramos por fe y en fe y con precaución. También cuídese, por favor. Cuidémonos. Amén. Pero muchos, al ver que ya en otros lugares ya están así, y como ya no es apremiante aquella necesidad, porque estuvimos casi 6 meses encerrados sin salir. Y entonces, como ahí la necesidad era grande, ¿verdad, pastor? Hermano, ore por mí. Mire que ya cuando abran la iglesia, yo ahí voy a ser el primero en llegar y el último en ir. Y ahora que ya empezamos,
Y ahora que ya empezamos, es el primero en decir: pastor, disculpe, no voy a poder llegar. Bueno, yo sé que hay sus excepciones, pues, ¿verdad? Yo no me aparto ahí. Hay el trabajo, claro, es entendible. Pero aprovechemos cada instante, cada momento que tenemos, porque no sé cuánto tiempo nos queda. Mire, de algo yo sí estoy bien seguro, que se avecina una tormenta espiritual. Óigame bien lo que le estoy diciendo: se avecina una tormenta espiritual. Se ve ya los cúmulos, las nubes así negritas que traen el agua. Se ve ya la tormenta espiritual. Por eso estamos enseñando cómo ganar la batalla espiritual. La escritura dice, y tal vez me voy a un pequeño paréntesis, ¿verdad? La escritura dice que en los últimos días la maldad se iba a incrementar. La ciencia aumentará, la iniquidad aumentará, la maldad aumentará. Pero yo estaba meditando y preguntándole al Señor acerca de ese verso y otros que van ahí en contexto con ese. Decía yo: pero maldad siempre ha habido desde la creación. La maldad llegó al huerto y después hubo una maldad más grande todavía, que dice que los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres, o los ángeles cayeron, pues, ¿verdad? Abandonaron su morada de santidad. Eso es una maldad. Usted sabe que nacieron gigantes, que entre algunas traducciones dice que comían carne humana, es decir, que algunas razas de gigantes comían carne humana. ¿Qué quiere decir eso? Que eran tan grandes que se comían a los humanos que estaban en la tierra. Pero bueno, qué maldad. Hasta que el Señor vino y envió un diluvio y murieron todos, a no ser solo 8. Pero después siguió aumentando la maldad, porque los hombres no querían nada con Dios, y así ha ido incrementando. Pero maldad siempre ha habido. Entonces yo le preguntaba al Señor específicamente: ¿qué pasa con la maldad, Señor? Y Él me hacía entender en mi corazón un pensamiento que no lo he podido dejar, ¿verdad? Lo tengo ahí, que es que la maldad va a aumentar dentro de la iglesia. Dentro del cuerpo de Cristo, lamentablemente, el pecado está entrando hasta en la iglesia de Jesucristo. A lo bueno le están llamando malo y le están dando la bienvenida. La legalización del pecado está por hacer estragos en la iglesia de Jesucristo. Por eso es que la escritura dice: ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese en la tierra? ¿Hallará fe? Y no está, la fe no es del mundo, es de los cristianos. Ay, bueno, ya hablé mucho, pero se lo dejo. Viene una tormenta espiritual. Tenemos que prepararnos, iglesia. Dígale a su hermano que tiene la par: prepárate, llénate del Espíritu Santo, porque la tormenta viene. ¿Estás o no preparado? Entonces el Señor Jesús ruega por Pedro. Le dice: mira, Pedro, viene una tormenta en tu vida, pero yo ya rogué para que tu fe no falle. Pastor, pero Pedro negó al Señor. Pedro negó al Señor. Entonces, ¿qué pasó? Sí, pero no lo abandonó. Se arrepintió y siguió buscando al Señor. Porque otros con una prueba así, o quizás con menos, se alejan del Señor, ya no quieren nada. Fíjese que la palabra rogar viene del griego deomai. Deomai, que significa la necesidad, es una necesidad personal. Es decir, el Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro: tengo una necesidad personal, es decir, he rogado por ti, porque el Señor lo ve todo antes de que suceda. Entonces, si hay algo que aumenta tu fe y mi fe, es la intercesión del Señor Jesús. Démosle una ofrenda de palmas, porque Él intercede por su iglesia. Aleluya. Mire, acompáñeme a Hechos capítulo 3 y verso 16. Dice: y por la fe en su nombre, mire qué hermoso, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de vosotros. Entonces,
¿Qué aumenta nuestra fe? El nombre del Señor Jesús. Mire, cada vez que usted y yo mencionamos el nombre de Jesús, algo pasa en las esferas celestes, en las regiones espirituales. Recuérdese que cuando se dice regiones espirituales no quiere decir que todo sea de parte de Dios. Porque muchos tienden a pensar que cuando se dice, esto es espiritual, se refiere solo a cosas buenas, también hay cosas malas. Entonces, cuando nosotros pronunciamos el nombre de Jesús, hermano, algo pasa en las regiones celestes, en las esferas espirituales. El enemigo no resiste el nombre de Jesús. Ahora, recuérdese que esa es una invocación al nuevo nombre de Jesús. Porque Apocalipsis dice que Jesús tiene un nuevo nombre que todavía no lo conocemos. Pero nosotros cuando oramos decimos en el nombre de Jesús, es decir, en el nuevo nombre. Hermano, pero pastor, ¿cómo así? Sí, porque aquí en la tierra hay algunos que se llaman Jesús, ¿verdad? Algunos que tienen ese nombre bonito de Jesús. Aleluya. Por si usted no lo sabía, su pastor también se llama Jesús. Aleluya. ¿Cómo no, pastor? No. Ahí sí me está mintiendo. Usted se llama Serminio Alessandro Salvador. Bueno, Jesús significa Salvador, ¿verdad? Solo que el mío ya está traducido, ¿verdad? Mi tercer nombre es Salvador. Y Jesús significa Salvador, salvación. Jehová salva. Por eso Josué, que está en el Antiguo Testamento, la traducción de Josué es Jehová enviará salvación. Y Jesús en la traducción es Jehová envió salvación. Aleluya. Entonces, hermano, si algo aumenta nuestra fe es pronunciar el nombre de Jesús. Hermano, mire, cada vez que nosotros oremos, que adoremos, que le cantemos, que estemos en comunión, cada vez que pronunciamos ese nombre, se está aumentando nuestra fe. Porque en ese nombre se va a doblar toda rodilla. En ese nombre, hermano, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En el nombre de Jesús van a reprender a los demonios. Hermano, el Señor Jesucristo dijo: y todo lo que pidieres en mi nombre, el Señor os lo dará. Entonces quiere decir que sí podemos confiar en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Precioso nombre. Aleluya. Mire, y como no me pusieron el termómetro, iba a decir yo, no, ¿cómo es el cronómetro, verdad? Yo sigo. Amén. Quiero ver, Padre. No, pues ya solo me quedan 3 versos, 3 versitos. Hechos 14:8 dice: había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Es decir, que desde el vientre él ya venía malo de sus pies. Escuchaba hablar a Pablo. Oiga, qué importante, hermano. Qué importante eso. Por eso, hermano, dígale a su hermano que está oyendo en quinta dimensión o en el inconsciente o en el subconsciente, despiértalo, dígale. No es tiempo que te duermas, dígale. Pon atención. Dice, escuchaba hablar a Pablo, el cual fijando la mirada en él y viendo que tenía fe. Mire qué interesante. Viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Pero note entonces aquí, él estaba escuchando hablar a Pablo. ¿Y qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Predicando. Entonces, cada vez que tú y yo escuchamos la predicación, se aumenta nuestra fe. Pastor, pero es que ese no es el verso. No, espérese, es que ya vamos a llegar a otro verso. Cada vez que escuchamos la predicación, escuchar y oír no es lo mismo, recuérdese, ¿verdad? Escuchar es prestar atención. Escuchar es estar atento, es, hermano, tomar nota, es decir, yo estoy atento a lo que está diciendo y entonces todo lo que está diciendo lo estoy grabando en mi mente, en mi corazón. Estoy escuchando. Y fíjese que este escuchar refleja, hermano, voluntariamente
Es una actitud voluntaria escuchar, es decir, usted está escuchando, porque bien pudiera estar leyendo, viendo un texto, hablando con otro, no poniendo atención. Entonces, escuchar es rendir nuestra voluntad a Dios, y entonces cada vez que escuchamos la palabra, algo sucede en nosotros. Mire, puede ser que tal vez no siempre podemos sentir y decir, hoy me visitó el Señor. Tal vez no lo podemos decir siempre. Pero eso no quiere decir que no te haya visitado el Señor. Que porque no lloraste o porque no suspiraste, no te visitó el Señor. No, el Señor te visitó. Y al escuchar el mensaje, la predicación, tu fe se aumenta. Porque oír es solamente percibir. Es decir, usar el oído. Escuché un ruido, se oye un sonido sin prestarle atención. ¿Usted sabe por qué tenemos dos orejas? Sí, pastor, para cuando ya me cansé de jalarle una, le jalo la otra, mi hijo, porque no se portó bien. Según los estudiosos, dice, una de las dos escucha cerca y la otra sirve como para agarrar el sonido ambiente. De tal manera que si usted se tapa un oído, usted puede escuchar, sigue escuchando, sigue oyendo, pero el otro oído que sirve para captar los sonidos lejanos es la que uno le da el balance. De hecho, cuando hay un oído que está enfermo, hay un desbalance, ¿verdad? Se desmayan o se caen las personas porque se pierde el equilibrio. Qué importante es escuchar bien entonces. Ok, y fíjese que esta palabra escuchar, acá rápidamente se lo voy a decir, del griego akouo. Esta palabra es, hermano, literalmente dice, es comprender lo que estás escuchando. Para poder comprender se tiene que prestar atención. Entonces fíjese de que esta palabra akouo es la mismísima palabra que se utiliza para la palabra acústica. De ahí viene, de ahí se deriva. Entonces, cuando hay una buena acústica, hermano, el predicador o el conferencista está hablando y se escucha bien hasta la última banca, sin esfuerzo, porque hay una buena acústica. Pero pongámoslo en lo espiritual. Hermano, necesitamos entonces estar atentos. Ok, amén. Entonces, ¿qué aumenta nuestra fe? Escuchar la predicación. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Para creer se necesita fe, del judío primeramente y también del griego. Entonces, creer es depositar toda nuestra confianza. Pero fíjese que la palabra aquí en el griego para decir cree, que obviamente fe se dice pistis, pero aquí en el griego es pisteuo. Esta palabra es creer, hermano, confiar hasta llegar a tener fidelidad. Hermano. Entonces, qué importante es entonces creer al evangelio. El evangelio son las buenas noticias de Jesús que usted un día recibió y por eso cambió su vida. Hermano, estaba en la noche y ahora está en el día. Estaba en la tristeza y ahora está en la alegría. Hasta me salió en verso, ¿verdad? Sin esfuerzo. Creer en el evangelio, las buenas noticias. Y las buenas noticias de Dios en Cristo Jesús es que Cristo le ama y viene pronto por una iglesia que se está guardando y limpiando para Él. Voy rápido porque quiero ya orar. Romanos 10:17, este es el que le digo que usted se sabía. Así que la fe viene del oír. Oiga, ya no escuchar. Aquel estaba escuchando la palabra, pero aquí dice, la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, escuchar la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, nos aumenta la fe. Entonces ahí vemos las dos cosas, escuchar y oír. Aquí la palabra oír en el griego es akoe. Y fíjese que lo que significa literalmente es aprender a discernir la voz de Dios. Eso solo por la fe.
alguien que esté escuchando, oyendo atentamente, discierne la voz de Dios. Es decir, cuando usted escucha algo que le toca su corazón, cuando estamos predicando, cuando estamos enseñando, y usted lo recibe, usted dice: aleluya, amén, eso lo recibo. ¿Por qué? Porque usted está discerniendo la voz de Dios a través de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. O de repente usted está leyendo la Biblia en su casa y lee un mensaje que le simbra en su corazón, y usted dice: aleluya, sí, Señor, gracias. Discernió que es Dios el que le estaba hablando. Porque Dios le puede hablar a través de mi persona. Dios le puede hablar a través del hermano que tiene ahí a la par. Le puede hablar a través de leer la palabra, de oírla, de ver un mensaje en la televisión, en el celular, en donde sea. Ahí, pero entonces, hermano, debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a agudizar la voz del Espíritu, pero sobre todo la fe, que nos aumente la fe. Y por último, me quiero detener aquí con 1 Corintios 2:4 dice: ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ok, aquí me quiero detener un momentito, porque la palabra poder en el griego se dice dunamis, y esta palabra dunamis literalmente lo que significa es poder para hacer milagros, obras poderosas, pero también dice moralmente tener un alma sana. El poder dunamis entonces nos ayuda a nosotros a desarrollar un milagro. Pero no pensemos primero en los milagros de sanidades de cuerpos enfermos. Claro, para eso es ese poder, sino para que nuestra alma esté a cuentas con Dios, que estemos bien delante de Dios. De hecho, esta palabra dunamis da nombre a la palabra dinamita. Dinamita. ¿Usted sabe para qué sirve la dinamita? Si miran una barra de dinamita, corra. Es una explosión. Pongámoslo en lo espiritual. Cuando tenemos una fe así, con dunamis, el enemigo nos va a querer hacer algo y va a explotar un cartucho de dinamita de fe que va a espantar al enemigo, va a hacer estragos en el campo del enemigo. Entonces, con tu fe, iglesia, con tu fe, solamente con tu fe puedes derrotar al enemigo, obviamente por medio de la sangre de Cristo. Pero yo no sé si esta noche necesitas que Dios aumente tu fe. Tal vez tienes alguna necesidad, tal vez tienes alguna petición. Pues yo te voy a invitar que te pongas de pie. Yo te dejo aquí el resumen ahí en la pantalla, nada más para que, si tú quieres tomarle una foto o después, ¿verdad? Pero te dejo ahí el resumen, lo que aumenta mi fe. Pero si tienes alguna petición, algo en tu corazón, yo te invito a que levantes tus manos y que le digas: Señor, tengo fe, pero necesito que mi fe sea más fuerte, que sea más robusta. Tengo fe, pero necesito, Señor, que aumentes mi fe, Señor. Mira a tu pueblo que esta noche, con sus manos en alto, te dice: Señor, aquí estoy delante de ti. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por favor, Señor, aumenta la fe de tu pueblo. Mira las peticiones que hay en el corazón de tu pueblo, Isamaya. Y por favor, Señor, aumenta su fe.
Aumenta, Señor, la fe de cada uno, Señor, que conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia, Señor, tú veas el corazón de tu pueblo, que ahí donde haya la necesidad. Yo te invito a que levantes tus manos y le digas: Señor, aumentanos hoy nuestra fe, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Y vamos a terminar adorando y cantándole ese precioso nombre, el nombre de Jesús. Pero dile: Señor, aumenta mi fe, por favor, aumenta mi fe. Eso, como una acción pública, te invito a que levantemos nuestras manos y le digamos: Señor, hoy aumentanos nuestra fe. Necesitamos de ti, Señor, para que en este tiempo final nuestra fe no falle, Señor. Gracias por tu intercesión, Señor Jesús. Ay, Samá y Cabraza. Por favor, Señor, mira tu pueblo esta hora, Señor. Gracias porque tenemos ese nombre precioso. Ese nombre precioso, el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Te pido que esta semilla de tu palabra quede sembrada en el corazón de tu pueblo, de los oyentes, por favor, y que produzca el 100 por 1 a tiempo y aún fuera de tiempo, pero que produzca el 100 por 1. Señor, envía el auxilio a tu pueblo. Fortalece la fe de aquellos que tienen una fe débil, Señor. Te pido que esa intercesión tuya fortalezca la fe. Si tal vez hay alguien que esté enfermo, Señor, que hoy venga de parte tuya, Señor, un Espíritu Santo, de tu Espíritu Santo sanando, tocando sus cuerpos. Aquellos que están enfermos, que tienen necesidad, Señor, por favor, te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, ese nombre precioso, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Descansa, iglesia. Descansa en la promesa. Descansa en ese nombre precioso de Jesús. Gracias. Gracias. Sí, Señor. Ahora digámosle juntos: aleluya. Oh, sí. Aleluya, Señor. Aleluya al Señor. Una última vez. Oh. Aleluya. Al Señor, mi Jesús. Padre, te damos gracias por tus bondades, por tu amor, Señor. Gracias. Por favor, Señor, envía en paz a tu pueblo, lleno de tu presencia y con la semilla de tu palabra, que produzca el 100 por 1, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Así es de que le bendecimos en el nombre de Jesús. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Bendiciones. Hasta el domingo, primero Dios. Que el Señor le bendiga. Amén.